Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos, queridos hermanos del planeta Tierra. Yo soy Metatron. Traigo aquí conmigo una vez más un cubo grande, un cubo en el que coloco a todos aquellos cuyos corazones están iluminados, permitiendo que mi cubo elimine de todos, toda energía que sea diferente a la luz. El momento de la ascensión de un planeta no es un momento fácil, y asimismo la ascensión de los seres que lo habitan. Es necesario deshacerse de tantas creencias, tantos hábitos, tantas costumbres que han permanecido a lo largo de la existencia en esta dimensión. Entendemos, créeme, que no les resulta fácil borrar la mente de un momento a otro y olvidar todos sus vicios. Olvídate de todo lo que esta dimensión te proporciona placer, entendemos, asegúrate de eso. Pero lo importante es no penalizar por cambiar un hábito o el otro. Lo importante es que sepas la importancia que se le debe dar a cada paso. No pongas tanto peso en alejarte de algo. Hazlo de forma natural, no sigas repitiendo, necesito dejar de hacer esto, de comer esto, de querer esto. No. Simplemente aléjate. Te daré un ejemplo. Si comes todos los días, dedica tiempo a comer cada 2 días, luego aumenta el espacio a 2 días. Pero hazlo a la ligera y con alegría, no con pesar, no como una obligación, porque entonces así no funciona. Aún más, quieres comer lo que no quieres comer. Sé equilibrado. No hace falta tanta fuerza para poder alejarse de todo. Tiene que haber ligereza, no fuerza. Cuando alguien deja de gustarte, ¿qué haces? Te alejas, evitas estar con ella, evitas el contacto, y con el tiempo eso sucede de forma natural, y casi ni siquiera recuerdas a la persona. Entonces, actúa de la misma manera. Mira las cosas con cierto deseo de que no existieran y aléjate poco a poco. Tómalo sin fuerza, sin obligación. Me dieron ganas de hacerlo de nuevo. Espérate a hacerlo, porque no es así. Yendo contra tu propio cuerpo, ¿cómo conseguirás algo? Ahora bien, piensa siempre como si fuera una adicción, cada una de las cosas que necesitas cambiar. El adicto trabaja día a día para mantenerse alejado de la adicción. Si vuelves a empezar, todas esas ganas vuelven. Pero te diría que no lo hagas con tanta intensidad como un adicto, a menos que seas realmente adicto a algo. Se necesita fuerza de voluntad, se necesita deseo, pero una vez más lo repito. Esfuércense por lograr el equilibrio. No fuerces demasiado tu cuerpo, no quiero detener todo de una vez. Es gradual, es ligero, es suave, y verás que con el tiempo seguirán quedando ganas de hacer o comer, pero ya no te dará tanto placer como hace un tiempo. Empieza lentamente. Lo importante es empezar. Lo importante es ser consciente. Y digo más, no juzguen a los que todavía no pueden hacerlo. Cada uno tiene su propia mente, cada uno tiene su propia forma de ser y de pensar. Así que no juzgues. Ah, yo ya lo hice. ¿Por qué tú no? Porque él no eres tú. No juzgues a un hermano por no poder dejar de comer seres vivos. No juzgues. Cada cuerpo se ha acostumbrado a un alimento en particular. Si el tuyo se apagó rápidamente, bien por ti, pero probablemente tengas algo que aún debas cerrar. Entonces, ¿por qué juzgas a los demás? Cada uno tiene su propio tiempo. Cada uno tiene su propio tiempo. No juzgues al otro. Cada uno sigue el camino que puede seguir. No juzgues al otro, y continúa el camino, pero a la ligera. No te fuerces, porque cuando te exigen demasiado es malo. El cuerpo no lo acepta. Entonces es como si empezaras a explicarle a tu cuerpo. Mira,
esto. Voy a empezar a comer menos, ¿está bien? ¿Vamos a encontrar otras formas de alimentarnos? Habla con tu cuerpo. Sus cuerpos les responden, pero no es imponiéndosele a tu cuerpo como llegarás allí, porque el cuerpo reaccionará. Así que haz un trato con tu cuerpo. Mira, hoy comemos esto, pero no lo comeremos hasta dentro de unos días. Busquemos otras formas de disfrutar comiendo, formas sanas, formas de seres no vivos. Hazlo, y no te juzgues tanto. Es necesario, sí. ¿Y por qué es necesario? Para que sus cuerpos puedan limpiarse de toda esa mala energía que traen los animales. Ya lo he dicho, y lo recordaré. El cambio de sus cuerpos hacia la quinta dimensión puede ser suave o doloroso. Será suave para aquellos cuyos cuerpos estén limpios. Será doloroso para aquellos que no pudieron hacer nada. Y les diré, no es un sufrimiento fácil, porque es como si sacaran toda esa energía de sus cuerpos de una vez. Así que haz un pequeño esfuerzo para cambiar poco a poco, a la ligera, suavemente. Pero, sobre todo, no se juzguen unos a otros. Y lo más importante, no te juzgues. Si lo estás intentando, genial. Si aún no has empezado a intentarlo, te diría que aceleres un poco para no sufrir en el futuro. Este cubo que coloqué alrededor de cada uno, ayudará a sus cuerpos a comprender que esa energía que creen que necesitan se puede cambiar. Espera, y lo sentirás. Gracias, con amor, soy el Arcángel Metatrón. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Hemos notado muchas cosas sobre la vida en el planeta Tierra, y sabemos que muchos de ustedes están pasando por momentos desafiantes de transición en sus vidas. Queremos que todos tengan la seguridad de que siempre habrá una gran recompensa para ustedes cuando continúen atravesando las circunstancias desafiantes de sus vidas. Puede que no te guste experimentar los desafíos a medida que ocurren, pero al enfrentarlos recibes muchas recompensas, porque debes levantarte para enfrentar los desafíos que te presentas. Es cierto que tú creas tus propios desafíos no te llegan debido a tus ancestros, o a tu karma, vienen a ti porque tú, como alma que eres, sabes exactamente qué desafíos te sacarán el máximo provecho. Siempre se están dando las mejores y mayores oportunidades de expansión. Ahora bien, ¿qué entendemos por expansión? Se preguntarán. Es una muy buena pregunta. Están allí para reconocer quiénes y que son realmente como seres fuente de energía, pero ese reconocimiento no los lleva a ese punto más elevado de una sola vez. Luego, puedes emprender un viaje en el que sabes que ese es el punto final, y sí, siempre será un punto final que estará en continuo movimiento. Por lo tanto, una vez que comprendas que te estás convirtiendo en tu verdadero yo, podrás crecer más conscientemente hasta convertirte en el yo más expandido que siempre has sido. En otras palabras, puedes experimentar lo que es pasar de donde has estado, a donde vas, y ese movimiento se siente como si te volvieras más tú mismo. Entonces, si te expandes en todas direcciones, obviamente hay más de ti que conocer y experimentar, y no estamos hablando de cuerpos físicos, estamos hablando de la verdad de quién eres como conciencia, que se conoce a sí misma. Por lo tanto, como son seres sintientes, tienen la experiencia de conocerse a ustedes mismos, y quienes son realmente es la fuente de energía. Así que estos desafíos que pones ante ti, tienen el propósito de hacerte saber quién y qué eres realmente, y debes saberlo experiencialmente. Se supone que debes conocerlo más que simplemente como un concepto,
una creencia o una idea. Por lo tanto, cuando se plantean desafíos, no son solo molestias, no están ahí solo para impedirle vivir una vida de libertad, comodidad, lujo y alegría, están ahí para sacar más de tu verdadero yo, el experimentador. A medida que aceptan todos los desafíos en sus vidas ahora mismo como su creación, y como si estuvieran ahí para sacar más provecho de ustedes, de repente ya no se ven tan terribles. No parecen algo que alguien te esté haciendo para oprimirte. Y entonces podrás dejar de poner tu atención en toda esa gente que te dice que hay una conspiración sobre esto o aquello, y que esos conspiradores se están uniendo para mantenerte abajo. Una vez que se den cuenta de que son todos ustedes, y que lo están haciendo por sí mismos, entonces podrán bendecir a todos los que alguna vez hayan sido parte de su experiencia, ya sea que los conozcan o no. Es de la eterna expansión de la fuente de energía de lo que se trata, y siempre se tratará de eso para todos nosotros dentro de este universo y más allá. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos contigo. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.